Bien, ya te enseñé cómo vincular o cómo escribir JavaScript en tus documentos HTML. Fíjate que lo tenemos con la forma mediante un script externo. Fíjate que en el atributo CRC, pues le ponemos la ruta relativa o absoluta. En este caso lo estamos poniendo relativa. No te preocupes por ahorita, por la ruta relativa, ya después la vamos a ver. Entonces, esta es una forma de vincular JavaScript a tus documentos HTML con archivos externos. Fíjate que antiguamente se usaba, ahorita casi no lo ponen, también se le ponía type y aquí se le ponía text JavaScript. Esto se hacía antiguamente, pero veo que hoy en día ya no es como que muy necesario, ya por defecto, por decirlo de alguna manera, ya no es necesario poner el type, pero antiguamente se usaba type y en este caso ponía text JavaScript, lo que le decía HTML, HTTP en sí, que se trataba de código JavaScript. Entonces, antiguamente se ponía y pues también aquí la otra forma que tenemos es poner etiquetas script y ponerle el JavaScript directo. Fíjate cómo lo pones aquí en el HTML y no lo pones en un archivo externo. Ahí según tus necesidades, yo he usado ambas, se usan ambas. Ambas formas se utilizan con archivos externos y con el JavaScript aquí en el HTML. Ahí tienes sus usos, uno u otro. Tú ya vas a ir viendo según tu experiencia cuál usar. Y pues aquí también pues se podía poner text JavaScript. Esto también pues se solía hacer. Entonces pues hoy en día pues ya el type ya no es muy necesario. Muchos ya lo omiten. Entonces estas son las dos formas de vincular JavaScript a tus documentos HTML. Eso por un lado. Ya te lo enseñé. Entonces fíjate que siguiendo con el Global Scope, que es uno de los más complicadillos, pero ya aquí ya después de meses de estudio, pues ya te traigo la información depurada. Como te decía, en el JavaScript tradicional del lado del cliente, este que vamos a ver aquí en el curso y el que normalmente usamos, cuando trabajamos con JavaScript, el scope de una variable global, tú ya sabes que una variable global es aquella que está en el nivel top level, es decir, afuera de cualquier bloque de código. Cuando trabajamos con JavaScript, el scope de una variable es el documento HTML en el que se define. Es decir, si una etiqueta script, como lo estamos haciendo aquí, si una etiqueta script declara una variable o constante global, esa variable o constante estará disponible en todos los tags script, es decir, en todas las etiquetas script, como ya lo vimos. Cuando se define una variable global, es decir, una variable a nivel top level, en tu documento HTML, pues va a estar disponible a través de todas las etiquetas script. Esto se conoce como tag, una tag script o un elemento script. Entonces, una variable global va a estar, esta variable global o constante global estará disponible en todos los tag script de este documento HTML, de esa página en sí. Por ejemplo, puede que no sea un archivo HTML, sino por ejemplo un punto PHP, no sé. Pero al final de cuentas será un documento HTML porque esos lenguajes del lado del servidor como PHP al final lo compilan como HTML, que el navegador solo entiende. El navegador solo entiende HTML. Él no entiende PHP, no entiende Java. A él le tienes que dar HTML, CSS y JavaScript solamente. Por eso te digo que al final de cuentas se reduce todo a documento HTML. Por eso digo que solamente hay un global scope por documento HTML. No importa que los hagas del lado del servidor, tengas un lenguaje del lado del servidor como PHP, al final de cuentas se va a renderizar como un documento HTML. Entonces solo hay un global scope por documento HTML. Entonces las variables y constantes globales entonces estarán disponibles, ya resumiendo, las variables y constantes globales estarán disponibles en cualquier parte de nuestra aplicación. Siendo un poco más exactos, estarán disponibles en todo el código JavaScript de nuestro documento HTML. Y eso pues ya lo estamos viendo aquí cuando tenemos varios tags. Fíjate qué importantes son las variables top level, que se conocen como variables globales, afuera de cualquier bloque. Esta variable, todas estas variables que están en top level, todas estas variables
todas estas variables globales a nivel top level van a estar disponibles en todo tu documento HTML a través de todos los scripts que tú tengas. Por eso se dice que el scope de esas variables es de todo nuestra aplicación, de todo nuestro documento HTML. Eso por un lado. Vamos a ver ahora el function scope después de todo esto. El function scope está facilito. Pues el function scope básicamente es lo que está dentro de una variable. Por ejemplo, aquí voy a quitar todo esto. Vamos a poner aquí. Ya después vamos a profundizar en las variables, en las funciones, no te preocupes. Vamos a definir aquí una variable. Vamos a ponerle variable local. Acuérdate que el function scope también se conoce como local scope. Vamos a ponerle local scope. Local scope. Y vamos a hacer, por ejemplo, nomás una impresión. Variable local. Las variables locales, como se le conocen también, o las funciones, las variables que están dentro de funciones, solamente van a tener su scope de variable, solamente va a ser esa función en sí. Fíjate que vamos a ejecutar esa función. Recargamos acá. Y fíjate cómo tenemos local scope. Vamos a comentar todo esto para ya no confundirnos tanto, porque ya me andaba confundiendo. Esto ya lo vimos. Ya no es muy necesario. Pues fíjate cómo tenemos local scope. Entonces las variables que están en el function scope, en el local scope, solamente van a ser alcanzables. Solamente van a tener el scope dentro de ese. Ahora sí que valga la redundancia, dentro de ese scope. Fíjate que si aquí tú quieres acceder a variable local, pues fíjate cómo dice variable local no está definida. Fíjate cómo estamos referenciándola. Antes tenía así, pero esta es otra cosa. Para referenciarla, pues fíjate cómo dice que no está definida. Entonces el function scope es muy sencillo. Solamente las variables definidas dentro de un function scope solamente van a estar disponibles dentro de esa función. Antiguamente en JavaScript solamente se tenía el global scope que ya vimos y el function scope. Antes nomás existían estos dos scopes, el de función y el global. Pero con la llegada de let y const en la versión ES6 de JavaScript, pues ya tenemos lo que se conoce como block scope o alcance de bloque, que ya después la vamos a ir viendo. Entonces, eso es al final de cuentas lo que es el function scope, que solamente las variables definidas dentro de una función van a vivir dentro de esa función. Fíjate cómo si la referenciamos acá fuera de la función, pues fíjate cómo nos dice que no está definida. Entonces, si comentamos esto, pues fíjate cómo aquí sí van a estar disponibles. Y fíjate cómo tenemos local scope. Entonces ese es el function scope. Bendiciones.